Bueno, saludos a todos. Hoy por la porción 111. Y quisiera tocar un tema hoy que en muchas ocasiones es bien difícil de explicar y bien difícil, yo pienso, que de entender. Es uno de los temas más importantes que a la vez trae mayor confusión en el día de hoy. Y va a ser esa palabra que es fundamental en el Evangelio y en las Escrituras en su totalidad, que viene siendo la palabra amor. Amor es una palabra que nos marca en toda la vida, desde que nacemos. Y no importa qué ser humano, de dónde sea, de qué cultura, o cuáles sean sus raíces o religión, todos hablan o tienen en cuenta esa palabra. O sea, no importa si cree en Dios, si no cree en Dios, si es ateo, todo el mundo menciona la palabra amor y todo el mundo dice que siente amor por algo, o por alguien, o por su familia, ¿verdad? O sea, que va a ser una palabra sumamente importante. Disculpe. Sin embargo, tú le preguntas a alguien, ¿qué es el amor? Y ahí mismo se acabó la conversación. El cerebro explota por un lado, sale el humo por el otro. En definitiva, nadie tiene la respuesta para eso. Es una pregunta dura. ¿Qué es el amor? Entonces nos marca a todos, pero ¿qué es el amor? ¿Cómo tú me explicas eso? ¿Cómo conversamos ese tema? Incluyendo aquellos que deberían ser sabios en ese tema, que se supone que son los que tienen una relación con Dios. Es una pregunta dura. Y no es tan solo dura, sino que, por supuesto, todo el mundo se va a lanzar a responderla. Y entonces nos vamos a dar cuenta que cada quien va a tener una arista de ese amor. No todo el mundo... O sea que lo que te quiero decir es, no es una respuesta sencilla. No es una respuesta que nos podemos inclusive poner todos de acuerdo aquí. Y decir, el amor es esto. No, uno va a decir una cosa, el otro va a decir otra, y el otro va a decir. Inclusive no quiere decir que alguien va a estar mal. Porque lo que tú vas a decir puede que esté bien, es parte de él. Y lo que diga el otro también, etc. O sea que ya vemos la complejidad de la palabra. Es una palabra sumamente compleja. Entonces yo no voy a ser ahora el sabiondo, el único que va a explicar la palabra hoy, como si yo sí me la sabiera toda. No, yo voy a intentar un poquito que alumbrar ese tema respecto a la enseñanza de la Biblia, y va a haber un pasaje de esta porción que más o menos tocó ese tema y podemos sacarle algún jugo que nos puede servir para ver quizás una arista que generalmente no se tiene en cuenta. Y yo pienso que es una arista fundamental en la relación con Dios y también con el prójimo. Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo, yo me puse a buscar cómo se entiende esa palabra hoy en día, cotidianamente, normal. Porque en este mundo del internet, cuando tú tienes una pregunta que tú no te sabes la respuesta, ¿a dónde tú vas? Al internet, ¿verdad? Entonces yo nada más que puse en Google, amor, y cogí el primer link ahí que yo veo que más o menos puede explicarlo. Fíjate lo que dice. El amor es un concepto universal relativo, fíjate, universal relativo, y ahí tenemos el primer problema. O no problema, pero la primera característica de este amor, visto desde el punto de vista del mundo. Relativo a la afinidad o armonía entre seres. Fíjate, afinidad y armonía entre seres. Definido de diversas formas. Fíjate tú cómo el que escribió esto, él no te puede dar una respuesta absolutiva. Él tiene que, fíjate el cuidado de las palabras que se están usando aquí en esta definición. Relativo, afinidad entre seres, definido de diversas formas. Él no te pone el huevo, él te tiene que ir por la tangente, porque él sabe que eso es un tema complicado. Y nada más que tú trates de absolutizarlo y ya corres el riesgo de irte completo de la realidad. Porque ya hablábamos ahorita, lo que aplica para uno puede que no aplique para el otro. O no lo ves de esa manera.
según las diferentes ideologías y puntos de vista. Dice que de manera habitual y fundamentalmente en Occidente, estamos hablando, ¿qué es lo que es Occidente? La cultura judeo-cristiana. ¿Qué pasa? Que ahora mismo Occidente ya no es nada más judeo-cristiana, ahora está en el posmodernismo. ¿Qué es lo que es el posmodernismo? Ya no hay absoluto. Ya la mentalidad judeo-cristiana ya quedó atrás. Todavía nos marca, pero ya nosotros no vivimos según ella. Ya eso no es tan importante. Ya ese no es nuestro fundamento ideológico o de vida, de moral. No, y ahora cada vez más tú vas viendo que cada quien puede ver las cosas a su manera y eso está bien y ya no es lo que dice Dios. Ahora puede ser yo puedo estar en contra de Dios, no hay problema. Y ya es culturalmente aceptable. Antes no. Antes eso se cuestionaba, se señalaba como que no era correcto. Y aunque la gente siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, pero por lo menos culturalmente no era aceptable. Habían ciertos patrones que te dirigían. Y ahora no. Y cada día se ven peores. Entonces va a decir, en Occidente se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahí después, si ustedes quieren, pueden buscar más. Pero fíjense ustedes cómo lo que veíamos, ¿no? Muy subjetivo. Ya en Occidente es más bien un sentimiento. Y entonces ahí vemos muchas complejidades que si usted se pone a pensar, pues es mucho más complejo. Ahora, ¿qué vemos en la Biblia sobre amor? Hay dos palabras fundamentales que se usan en el hebreo, que va a ser la palabra abajá y va a ser la palabra hesed. ¿Ok? Esta abajá es la que más se traduce como amor y hesed, que se traduce generalmente como misericordia, también en otros textos se traduce como amor. ¿Por qué? Porque en realidad están bien vinculadas y son fundamentales. Y este hesed, que es misericordia, va a tener esa relación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellas y dos? ¿Por qué en un momento se usa una y otra y en la otra? Porque abajá es más bien y está muy conectada con esa parte del ser humano o de la persona, con la parte del nefesh, aquella parte que sí realmente tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la afectividad, y ya con ese intercambio en el sentido entre lo espiritual y lo físico. O sea que en realidad sí tiene un aspecto de sentimientos que tiene que ver con los sentimientos y con las emociones. Y ese, ahora este abajá también tiene que ver con esa entrega, ese acercamiento, esa relación que tú vas a querer tener con alguien. ¿Okay? Mientras ese es más una especie de compromiso. El gesed, que viene siendo la misericordia, viene siendo esa esfera o esa dimensión del amor en donde se toman decisiones de una especie de pacto. Cuando tú haces un pacto, por ejemplo, es más bien lo que se está explicando hoy es esa misericordia, de que va a ser algo trascendente. Ya no va a ser solamente una cosa emocional, sino de que ya yo tomé la decisión. No importa si existe un momento determinado una emoción o no, de que este amor va a permanecer, de que este amor va a ser constante. No sé si me explico. Por ejemplo, un matrimonio de muchos años. Al principio que lo que hay, va. ¿Por qué? Porque hay emoción, hay sentimiento. Luego con los años, ya esa emoción y esos sentimientos desde un principio de que se te ponía la barriguita nerviosa, eso se va quitando. No toda la vida tú te vas a sentir así. Pero luego ya ese amor va a pasar a otra dimensión, que no quiere decir que sea menor. Al contrario, va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay un compromiso y hay otras cosas que construyen o que mantienen esa relación, que no es nada más esos sentimientos. Que hoy en día, desgraciadamente, la gente cree que eso tiene que ser siempre y cuando dejan de sentirlo, entonces creen que ya no están enamorados de esa persona y no la quieren. ¿Ves? Están completamente idos. Y hoy cada vez más los jóvenes se enseñan eso.
Pero claro que no, porque eso es un sentimiento momentáneo. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver esas dos diferencias, ¿verdad? Y hay una tercera palabra que ya está en el griego, que es la palabra ágape. Generalmente hemos visto que ágape es, todo el mundo le dice, lo más sencillo posible, dice amor a pesar de, ¿verdad? Amor a pesar de, incondicional, exacto. Pero nadie te explica cuál es el punto del amor. O sea, ¿cuál es el objetivo? Amor a pesar de, pero a pesar de qué cosa. A pesar de todo. Pero ¿qué es lo que es eso? Porque a pesar de todo, ¿qué? Porque igual a pesar de todo, la gente sigue traicionando. La gente sigue separándose en algún momento determinado. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que es eso? Ese amor, ¿qué es lo que realmente simboliza o realmente significa? Y este ágape, ¿por qué te decía? En el griego, por ejemplo, ¿por qué te decía que también sirve? Porque en la Septuaginta, que es aquella traducción hecha por los judíos del Antiguo Testamento, hecha en griego koiné, que es el lenguaje que se escribieron las cartas del Nuevo Testamento, los judíos mismos, para traducir palabras como la Abba y el Gesed, ellos usaron una sola, que en este caso fue ágape, para traducirla. En estos puntos importantes que se describen en las escrituras, o puntos importantes. O sea, fíjate cómo ellos vieron en la palabra griega ágape, que reunía estas dos, de manera que donde saliera Abba y saliera Gesed, ellos entonces escogieron ponerle ágape en esa traducción al griego. O sea, que esta palabra entonces ágape es una palabra importante. Y esta palabra ágape, cuando tú entonces unes la Abba con el Gesed, ¿qué es lo que viene siendo? Viene a ser esa entrega, ese sostenerte, pero con un paso firme, que trasciende, de no abandonarte, de mantenerse, de cumplir con el pacto. ¿Ve? Por eso ágape entonces, de alguna manera va a decir, me doy completamente por ti para darte vida, en este caso. Y así es como ellos se van a referir, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, en muchas ocasiones se va a referir de esa manera, porque ya este ágape sí va a ser ya, acuérdate, como va a ser el Abba con Gesed, ya aquí sí se va a poder aplicar a Dios como el dador de ese ágape, que va a ser a pesar de, amor a pesar de. Por eso es que Cristo entonces, ¿qué hace? Da su vida por nosotros. Por eso va a haber otro pasaje que va a decir, el que es verdaderamente amigo da su vida por él. O el que realmente tenga ágape, tenga amor, da su vida por su amigo. Algo así estoy parafraseando ahora. Ahora, si vamos al texto que yo quería analizar, que nos va a dar cierta luz en esto que estoy tratando de explicar, y vamos a poder ver otros detalles, vamos a ir entonces a Gálatas 5. En Gálatas 5 vamos a estar viendo un tema que esta congregación está sufriendo un problema de que ya ellos creen en Jesús, ellos han aceptado que Jesús es el Salvador, que es Dios, pero están viniendo personas que están diciendo, en el caso específico de Gálatas, que para poder lograr salvación había que circuncidarse y había que cumplir con ciertas cosas de la ley. Y entonces Pablo va a estar explicando por qué están equivocados. Y va a ser es un tema complicado porque lo que se ha entendido al día de hoy es que como Pablo explicó esto, significa que entonces la ley no se puede hacer, porque entonces tú lo estás haciendo por salvación, cuando no es el tema. El tema es que tú no puedes circuncidarte porque piensas que circuncidándote vas a lograr salvación, porque eso no es lo que te da salvación. Y el objetivo no es ese. Entonces, fíjate lo que va a decir Pablo. Dice, está pues, esto es en el 1, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Libres de qué? Del pago del pecado. Y del pecado, de la fuerza que tiene el pecado sobre el ser humano.
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, hasta aquí parece que Pablo está en contra de eso, de la circuncisión, ¿cierto? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Que diga, disculpa, en el 4 dice, de Cristo os desligasteis. ¿Qué quiere decir eso? Si tú crees eso, que por circuncidarte en el caso de este punto específico, lo haces para salvación, entonces tú desconectaste de Dios, de Cristo. Te estás desconectando porque ese no es el punto. Y eso no sigue el patrón correcto. Los que por la ley os justificáis. ¿Ves? O sea, la ley no te justifica. De la gracia habéis caído. Y entonces acá lo que vamos a hacer es ver 3 aspectos que nos va a mostrar Pablo a través de este texto sobre ese amor que estamos hablando, sobre ese ágape. Y para ver si nosotros podemos entonces entenderlo mucho mejor. Ahora, y una cosita que me gustaría también agregar ahora es que de la manera que tenemos que analizar, y lo vamos a ver, esa palabra ágape y ese amor, porque ese amor va a ser el motor con el que nosotros entonces vamos a vivir según el patrón de Dios, según la verdad. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de Dios con el hombre? Después que el hombre muere espiritualmente, el objetivo fundamental de Dios es que nosotros nos restauremos y volvamos a la perfección por la cual nosotros fuimos creados. El objetivo de Dios es ese. El objetivo de todo lo que Dios nos deja, nos dice, es que nosotros podamos restaurarnos. Inclusive, por eso que decíamos ahorita que Jesús dio su vida, ¿para qué? Para salvarnos, para darnos vida, ¿cierto? Entonces, si nosotros comenzamos, en vez de ver el amor como un sentimiento, como algo que tú sientes momentáneamente, o como por ejemplo en el caso de los hijos, que es un amor que nunca se va a ir, pase lo que pase, tú siempre vas a amar a tu hijo, tú siempre vas a hacer cualquier cosa por él, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que cuando entonces tú estás amando a tu hijo y tú no estás conectado con Dios o no entiendes bien este tema de lo que está diciendo Dios, tú lo estás amando, te voy a poner el caso de los hijos, pero puede pasar con cualquier otro amor. Tú lo estás amando desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde tu subjetividad, o sea, de lo que tú crees que es amor, de lo que tú sientes. Automáticamente, tus sentimientos, tus emociones son las que están guiando ese amor hacia esa persona. Y como ya hemos visto, si todos venimos del pecado, si todos estamos enfermos en muchas de nuestras áreas porque están desconectadas con Dios, pudiéramos encontrar, no tan solo con los hijos, sino también con una pareja, un esposo, una amistad, nuestros padres, pudiéramos entonces, si nosotros analizáramos honradamente, encontrar muchas áreas que las tenemos desestabilizadas, desequilibradas. Y que en muchas ocasiones entonces ese amor, lejos de ayudar a ese hijo o a esa persona o a esa relación, muchas veces la destruye. Porque tú estás amando desde tu subjetividad, desde lo que tú quieres, desde lo que tú crees que hay que hacer. Y la realidad es que no todo el mundo va a someterse a lo que tú quieres que esa persona haga. Entonces, si cada persona se relaciona queriendo o amando al otro desde su punto de vista, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada quien ama desde su punto de vista, que no necesariamente va a ser igual que la del otro. ¿Qué es lo que ocasiona eso? División, problemas, discusiones, que no se puedan poner de acuerdo. Caemos entonces muchas veces en que se termina imponiendo el más fuerte, o el que mejor sepa hablar,
o etcétera. O sea, y ahí vienen otras cuestiones. Pero no sé si me logro explicar. O sea, si el amor es basado en lo que tú crees y lo que tú crees viene de tu análisis y solamente de tu sentimiento, entonces es un caos. Es un amor en caos, porque cada quien va a analizar el amor a su manera. Y por eso es que quizás en muchas ocasiones entre la familia hay tantos asuntos y tantos choques, inclusive entre amigos. Porque cada quien se está amando a su manera. ¿Me entiendes? Y entonces yo te estoy amando a mi manera, pero cometo errores. Y al otro, para el otro esa no es la manera de amar. Y se molesta. Entonces tú dices, pero si yo te estoy amando, ¿por qué tú te molestas? Si yo te amo, yo lo doy todo por ti. Sí, pero tú estás hablando de mí, cosas que no tienes que estar hablando. Ah, no, pero, ¿sabes? No sé, es que yo no sé por qué. Bueno, porque tú me faltas el respeto. No, pero que... Y así podemos poner miles de ejemplos. Y entonces no se ponen de acuerdo. Al final, muchas veces, la gente se termina llevando bien. ¿Y qué hace? Tapar lo que se está haciendo mal. Porque si no, no nos vamos a llevar bien. Como somos familia, entonces tenemos que llevarnos bien. O como somos amigos, o hay intereses de negocio por medio. Bueno, pues yo me hago el de la vista gorda con ciertas cosas que tú haces que van o van en contra de ese supuesto amor. Oiga, si no sé, por eso decía al principio, esto es muy complejo, que si seguimos hablando de eso, nos vamos enredando cada vez más, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque tú no tienes un objetivo con el amor. Tú no sabes lo que es el amor. Al final todo es basado en tus sentimientos. Otra cuestión graciosísima entre los hispanos. Tú los ves todos fajados el año completo. En fin de año o en Navidad, porque casi todos celebran Navidad, porque viene del catolicismo, o un día que se reúnen de fiesta, empiezan a tomar. Entonces tú los ves al final por la noche, todo el mundo abrazándose, están fajados que se cayeran a arrancar la cabeza. Al final de la noche, ya cuando el mundo está borracho, ay, llorando, y perdóname, te amo, de verdad, vivimos fajados, pero te amo. Tú eres lo máximo, óyeme. Y llorando y en esa, no decir la palabra, pero es eso. Ustedes supondrán a qué me refiero. Pero al otro día, cuando ya se quitó la borrachera, vuelven a fajarse de nuevo. Y vuelve el mismo ciclo. Y todos los años lo mismo. En la borrachera nos perdonamos, lloramos, nos queremos. Después a los 3 días volvemos a la misma historia. ¿Ves? Ese es el amor del mundo. ¿Por qué? Porque como cada quien está en su mundo y quiere que ese amor y esa relación sea a su manera, pues hay condiciones. Y por eso te decía que es un caos. Se vuelve un caos la cuestión. ¿Cómo resolvemos eso? Si cuando venimos a Dios pensamos igual, vamos a seguir pensando igual. Pero si tú no sabes cómo sacar lo que realmente es el amor respecto a Dios, aquí en las Escrituras, ¿cómo tú entonces arreglas ese problema? Porque cuando llegamos entonces a una congregación, no te creas que no vas a ver esos mismos problemas. Se ven. Y te lo vas a encontrar porque son personas, vamos a ponerle así la definición de enfermo. Venimos enfermos todos del mundo, con muchos hábitos y costumbres, como ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Ese es uno, porque tú traes una definición de amor totalmente errónea respecto a la creación, me refiero. Respecto para lo cual tú fuiste creado. Respecto para lo cual el amor es creado. Ahora, la Biblia enseña que Dios es amor. Y eso sí se lo sabe todo el mundo. Dios es amor. Entonces, ¿cuál es ese amor? Y si Dios es amor y Dios, que es el motor para la vida y para casi todas las cosas que hace el ser humano, y Dios nos va a dar ese amor, entonces nosotros tenemos, para poder llegar a nuestra restauración total, tenemos que entender ese motor, tenemos que vivir según ese motor, según ese amor, que va a ser superior en todas las facetas al amor subjetivo y relativo de nosotros. Y ese amor es el que nos va a lograr entonces que nosotros lleguemos a la máxima expresión de nosotros mismos. O sea, que si ya ponemos una conclusión en ese punto, el objetivo del amor es restaurar cada vida al diseño original. Va a ser el motor por el cual
nosotros tenemos que impulsarnos a nosotros mismos e impulsar a los demás a cómo yo ayudo a esa persona. Primeramente, cómo yo ayudarme a mí mismo para luego ayudar al otro a cómo llegar a ese nivel por el cual nosotros fuimos creados. Ahora, sabemos que eso lo hace Dios, pero cómo nosotros podemos ayudar desde nuestra posibilidad a que esa persona entonces se arregle. Pero ya no respecto a lo que yo creo que él se tiene que arreglar. Porque eso es subjetivo. Sino respecto a que cuando yo lo tiro en el espejo del Señor, de las Escrituras y de lo que Dios nos creó, yo veo que necesita tal o más cual. Porque este defecto o aquel, como mismo uno lo tiene. Como mismo el otro tiene que verme a mí y decir, mira, abuelito, acá le falta esto, le falta lo otro. No para estarse juzgando, no para estarse cortando la cabeza, sino más bien para sabiamente cómo hago yo una influencia, una persuasión para ayudar a este hermano a que suba de nivel, por así decirlo, espiritualmente, para que sea mejor, para que se perfeccione respecto al selen, a la imagen de Dios, no a la mía, no a como yo quiero que él sea, porque aquí nadie va a ser igual que el otro. Y si yo lo que quiero es que tú seas como yo o como a mí me conviene, entonces ya eso no es amor. Porque ya lo que te quiero es manipular. Y ese es el problema con el amor del mundo. Que si tú estás analizando a los demás para que se comporte o respecto al amor que tú crees que tiene que tener o que tú debes tener para él, tú lo que estás es en un mundo de manipulación. Sin querer, no quiere decir que tú quieras hacer eso. Pero lo que yo estoy diciendo es que lo que significa, lo que implica, es eso. Si tú quieres que alguien o las cosas sean a tu manera, tú estás manipulando. ¿Cómo nos quitamos eso de arriba? Aplicando el amor de Dios. Permitiendo que ese amor de Dios, que es el que restaura todo respecto a la creación y al diseño eterno, sea según su voluntad y su plan. Porque de lo contrario, estás haciéndolo a tu plan y a tu deseo. Y fíjate cuántas cosas hemos tocado ya, que van alrededor de ese amor. Y aquí vamos a ver más. Pero ¿sí me entienden? Ese es el motor por el cual el hombre va a demostrar que quiere arreglar el mundo y arreglar todo a su alrededor respecto a la voluntad de Dios. Según el patrón de Dios, no según el tuyo. Eso es lo que es verdaderamente el amor. Y fíjate cómo lo va a decir Pablo acá, siguiendo en la lectura. En el versículo 6 dice, bueno, el 5 dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, fíjate cómo va a decir acá, en el 6, sino la fe energizada por el amor, la obra del amor. O sea, la fe va a ser el amor va a ser el motor de esa fe. Y por eso te decía ahorita que van a haber muchas cuestiones alrededor de ese amor, porque ese amor va a ser ese motor, en donde entonces tú vas a mantenerte fiel. ¿Por qué? Porque ya tú entiendes que ese amor es para arreglar las cosas. Ya no es para lograr mis objetivos. O para que todo se mueva según lo que a mí me gusta, me agrada, o lo que yo creo que hay que hacer. Sino que ahora yo me enfoco en cómo yo puedo arreglarlas o cómo puedo ayudar, porque el que la arregla es Dios. En cómo yo puedo poner un granito de arena, según mis posibilidades, para arreglarlo todo a mi alrededor. O para, por lo menos, si yo no lo puedo hacer, cómo yo contribuyo, cómo yo soy parte de esa perfección, de esa ayuda para perfeccionar algo, para mejorarla. Ya no me voy a convertir constantemente en una piedra de tropiezo, en una traba para que las cosas no caminen y no funcionen. Ya eso no es amor. ¿Por qué? Porque ahora, si te molesta algo, ya tú te pones en 3 y 2, como decimos en Cuba. O sea, tú te predispones y ahí no vamos aquí, no vamos allá, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer aquello.
Pero ¿por qué? ¿Tú tienes algún razonamiento lógico para eso? ¿O es simplemente porque tú no quieres? O si esto no se hace ahí, entonces no, eso está mal. Pero está mal según tu criterio o porque tú me puedes demostrar en las escrituras que dice Dios que eso está mal. Porque son dos casos diferentes. Entonces dice, mira el 7 lo que te va a decir. Ah, no, porque dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, exacto. Dice el 7, vosotros corríais bien. O sea, Pablo está diciendo, ya ustedes habían entendido esto. Que, por ejemplo, en el caso de la circuncisión, se hacía por amor. O sea, porque tú simplemente querías conectarte y veías lo bueno de las cosas del pacto, de la ley, de los mandamientos. Pero ahora vino uno, te metió un cuento de que si no haces eso, no eres salvo. Y ya entonces ustedes se fueron por esa vertiente. Entonces ya tú no estás siguiendo la restauración, porque al final, vamos a suponer que alguien decida circuncidarse. Es simplemente porque es lo que está tratando de hacer lo correcto. Pero ya le es salvo. En el caso de los que están conectados con Dios. Ahora, los que no están conectados con Dios creen que por circuncidarse, ya ellos van a tener salvación. No, porque nada de eso salva. Fíjate cómo dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Fíjate lo que mete aquí Pablo. Una palabrita durísima. Que fíjate que eso va a decir en la Biblia textual. ¿Quién os estorbó para no dejaros persuadir por la verdad? ¿Qué te está diciendo? El amor de Dios, por lo menos el de Dios, no está fundamentado en la mentira. O sea, no existe. Tú no puedes decir que, como, ¿sabes? Hay personas que ellos hacen lo que les da la gana, a ellos no les interesa la Biblia, ni los mandamientos, ni nada. Pero te dicen, yo amo a Dios. Yo lo tengo en mi corazón. Qué lindo, ¿no? ¿Qué amor es ese? O te dicen, la iglesia y Israel son dos cosas diferentes. Nosotros no tenemos nada que ver con eso porque eso es de Israel. Bueno, eso lo dice la Biblia. Dios es amor, pero yo hago lo que yo entienda. Yo no tengo que congregarme, yo no tengo que estudiar Biblia, yo no tengo que hacer las cosas como la dice la Biblia ni la dice Dios. Yo sé qué amor tú me estás hablando. ¿Ves? Tú me estás hablando del amor tuyo, pero no del amor de la Biblia, no es del amor de Dios. Puedes buscarle la lógica que tú quieras, pero entonces, ¿tú amas a Dios o no? Entonces, si tú no haces lo que dice Dios, o si tu vida no está anclada a la verdad de todas las cosas, tú no puedes decir que tú amas a Dios. Ahora, no quiere decir con eso que tú no te puedes equivocar. Una cosa es que tú te puedas equivocar como seres humanos y por lo tanto, yo en mi búsqueda de la verdad hay cosas que voy a pensar que son verdad y son mentiras. Y en el camino, en la búsqueda de la verdad absoluta que es Dios, me doy cuenta y los arreglo. Porque acuérdate que nuestro objetivo y la vida en santidad es irnos arreglando. No es que ya llegaste, ya dijiste que me convertí y ahora no me puedo equivocar. No. Tú decides empezar a caminar con Dios. Decides no. Dios te toca, tú te conectas, Dios te conecta y entonces tú ahora dices, wow, yo quiero echar para adelante con el Señor. Yo quiero empezar a cambiar mi vida y restaurarme con el Señor. Cuando tú empiezas, ese caminar empieza a surgir esa relación y tú empiezas a descubrir cosas que tú no sabías. Y ahí vas a empezar a descubrir también que hacías cosas que tú pensaste que eran correctas y luego te das cuenta que no. Eso es normal. Eso no quiere decir que tú lo que hacías que estaba mal, entonces te hace mentiroso. No, no te hace mentiroso porque tú pensaste que estaba bien en ese momento. Ahora, cuando tú sabes que hay algo que está mal y tú no tratas de arreglarlo y tú lo tratas de mantener simplemente por tu opinión, ahí es donde está el problema. Porque entonces tú estás viviendo según tu verdad, no la verdad de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer el hijo de Dios correcto? Apenas él encuentra una cosa que está mal, él no se va a volver loco, él simplemente va a decir, bueno, tengo que arreglar eso. ¿Cuál es la verdad? Esta. Ah, perfecto. No se va a poner en contra de la verdad, no se va a poner a discutir, no se va a poner a buscarle las quintas justificaciones para al final no hacerlo, como estaba pasando aquí. Habían personajes que dijeron, no,
nosotros estamos acostumbrados, porque así lo hemos hecho y nos lo han enseñado, que si tú no te circuncidas, no eres salvo. Y vino Pablo, o venían los que enseñaban, pero mi hermano, mira, aquí la salvación viene por Cristo, no viene por circuncidarse. No. Y entonces ya hay otra actitud. Entonces, ¿están demostrando amor? No. Porque para ellos es más importante la opinión de ellos que lo que está enseñando la Biblia. Y la verdad absoluta. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Ve? ¿Cuál persuasión? La de que te tienes que circuncidar porque si no eres salvo. No, eso no te lo dijo el Señor. Eso no es lo que dice la Biblia. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, si tú nada más que permites aceptar una mentira y tú crees que es con una mentirita piadosa, o sea, esto no está tan complicado. Yo pienso cómo me puedo mantener así. Entonces ya ahí tú estás poniéndole a la verdad de esa área, ya tú le estás poniendo un stop. No, esta mentirita yo la puedo mantener porque me conviene o porque me gusta. Vamos a dejarla ahí. Entonces un poco de levadura leuda toda la masa, porque eso te va a seguir corrompiendo. Y ya ahí estás demostrando que tú no quieres el amor de Dios completo. Tú estás fraccionando ese motor de Dios, que es el que hace que una persona realmente desea avanzar hacia Dios, acercarse hacia Dios, hacer lo que tenga que hacer y entregarse por ese amor. Según la verdad de Dios, no tu verdad. Dice el 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿ve? Entonces, esos cristianos que dicen que no, que lo de la circuncisión ya, eso fue eliminado, pero si Pablo está diciendo aquí que él predica la circuncisión, él lo que está en contra es de que le digan a las personas que si tú no te circuncidas, no eres salvo. ¿Por qué? Porque lo que venimos diciendo es una manipulación, porque eso no es verdad. Te están manipulando para que tú termines haciendo lo que él dice. Pero eso no es la verdad del evangelio. Porque padezco persecución todavía. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Y por qué Pablo está recibiendo persecución? Por aquellos que según ellos también aman a Dios. Porque no hay amor, porque el amor que ellos están practicando es el amor de ellos, inventado. Y por último, en el 13 va a decir, fíjate, porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Ves? O sea, acuérdate que también hay un aspecto en el amor en donde depende de las emociones, del nefesh, depende de lo que tú eres. Pero no te puedes confiar, porque si eso que tú pudieras sentir en un momento determinado, que para ti siempre se ha definido como amor, o tenías ese hábito, ahora contradice el amor de Dios, tienes que tener cuidado de no mezclar una cosa con la otra. Porque pudieras entonces estar cayendo en un problema. Por lo tanto, aún esa área espiritual de nosotros, del amor, tenemos que irla corrigiendo respecto al absoluto de Dios. El área que sea, ya sea el Neshama, el Ruach, el Nefesh, la carne o lo que sea. Usted tiene entonces que buscar ese patrón y no decir, no, yo hago esto porque yo quiero. Ya no me interesa más nada. Esto porque yo quiero. ¿Ya? No, porque tú quieres no, tú tienes que arreglarte. Si está mal, si hay un problema ahí, arréglate porque entonces vas a seguirte ocasionando problemas a ti mismo. Y le vas a ocasionar problemas a los demás. Sino que servíos, y esta es la otra característica del amor, que va a ser el servicio, que es lo que yo te decía ahorita, es el servicio que vamos a hacer unos con otros para ayudarnos a restablecernos a nuestra máxima expresión según las posibilidades que tengamos de hacer esa influencia en los demás.
Mira cómo va a decir. Sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Ves? Ya este amor no es el amor subjetivo tuyo. Es el amor ese que lo que desea es que tú llegues a tu máxima expresión. O sea, el otro, la otra persona. Ahora yo quiero hacerlo todo, lo que esté a mi alcance para ayudarte a que tú llegues a tu máxima expresión. Eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Ese es el amor de Dios. Dice 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y fíjate cómo termina Pablo aquí. Con un sable. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto resume todo lo que hemos hablado. Que es lo que te estoy diciendo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primeramente, tú tienes que querer tú llegar a tu máxima expresión. Fijarte en la imagen de Dios. Caminar hacia ella. Arreglar tu vida según ella. Que es Jesús. Y con esa imagen o con esa intención, con ese caminar, porque el amor no es nada más la parte de la intención, sino el vivir así, el hacer. Cuando todo eso esté entonces enfocado en el Señor, entonces tú vas a poder ayudar al otro a hacer lo mismo. Y lo vas a amar. Pero cuando tú lo veas, no, ay hermano, qué bueno verte. Y cuando tú tienes un problema, ni se preocupan, ni te llaman, ni nada. Se olvidan de ti. O nada más se acuerdan de ti cuando te necesitan. Por ponerte un ejemplo. ¿No? Entonces ahí no hay amor. En ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Que como mismo tú te amas al otro. Pero ya ahora no es porque déjame llamarlo porque si no va a pensar que yo no lo quiero. No, no es eso. Es que como yo ayudo a esa persona, que es el prójimo, que es el más cercano a nosotros, a ser mejor. Cuando tú te enfoques así, en ese sentir, con todo el mundo a tu alrededor, porque ya ahí no vas a hacer acepción de personas. Fíjate cómo Dios va a decir en un momento, porque yo no hago acepción de personas. Hoy en día la gente que hace, no, mi hijo, no, ese amor es, no, mi hijo yo quiero más que todo el mundo. Eso es lo más que yo quiero. Y sí, por supuesto que va a haber un amor que tiene que ver con eso, una cosa especial, pero eso no quita lo demás. Tú no puedes tener acepción de personas. Tú vas a querer que no tan solo tu hijo sea lo mejor, sino todo el mundo a tu alrededor pueda llegar a su máxima expresión. Y eso es lo que tiene que caracterizar realmente a un hijo de Dios. Pero para eso también tenemos nosotros que aplicarla. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Ven? ¿Qué es lo que? Fíjate cómo terminó ahí Pablo. Y ahora fíjate que él va a decir, ahora después que él terminó esto, va a empezar a hablar, que ya eso no lo vamos a hablar, pero él va a empezar ahora a hablar de los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el amor es fundamental y es lo primero que él va a mencionar después, para poder dar frutos del Espíritu correctos respecto a Dios. ¿Verdad? Pero fíjate entonces cómo terminaba el 15. Pero si os mordéis y os coméis, ¿por qué se están mordiendo y comiendo? Porque están viviendo según su lógica, según su razonamiento, según sus intereses, según lo que ellos quieren, según lo que ellos creen que es amor. Que es un amor desbaratado por el mundo y por el pecado que tenemos dentro. Entonces, ya hizo esto que no me gustó. Esa persona es un poquito complicada. O hizo esto o aquello. Y ahí yo me estoy fijando en eso. Ahora, según lo que hemos hablado, tú te puedes fijar en lo que hace que está mal. Tú te puedes fijar en eso. Y es correcto fijarse, inclusive. O sea, analizar las cosas a tu alrededor. Pero no para decir, mira como, mira. No, yo no quiero saber de él. No. Es para decir cómo puedo ayudar a que se arregle. ¿Cómo puedo ayudar para llevarlo a ese diseño de Dios que tiene para esa persona? Entonces, fíjate tú cómo cambia todo el aspecto del amor. Ahora yo me enfoco en ver cómo yo ayudo al otro a llegar a su máxima expresión, según mis posibilidades. Ahora ya no es que cada vez que encuentro un defecto en él, yo lo que hago es predisponerme. Yo lo que hago es no querer verlo. No, yo no quiero ni verlo en pintura, como decimos en Cuba. No quiero verlo ni en pintura. Ya eso no es amor de Dios.
Eso no quiere decir que haya alguna persona que hace que a ti te incomode, ¿no? Está bien, eso no está mal. Pero lo que está mal es lo que tú vas a hacer después de eso, el objetivo que tú vas a tener después de darte cuenta de esos defectos. Bueno, mira, el amor de Dios dice, hay que enfocarse en ver cómo lo ayudamos. Hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Wow, eso está duro. Y ese es el problema, que a veces no entendemos lo que te está diciendo la Escritura. Hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Ahí te están tocando para que tú seas parte de ese hagamos también. Tú y los demás. Entonces, cuando una iglesia o una congregación o Israel en general se enfoca en esto, muchas cosas van a cambiar. Porque mientras tanto, solamente es egoísmo, egocentrismo, orgullo, manipulación, que es lo que va a decirte Pablo después. Entonces, en resumen, el espíritu, que es lo que va a decir Pablo luego, ¿qué es lo que produce? Cuando tú tienes una vida espiritual respecto a esa imagen de Dios, lo que te va a llevar es al amor, a ese amor. Mientras que en la carne, cuando tú sigues viviendo según lo que tú creas que es el amor, lo único que va a producir es destrucción. Y como mismo, la ley sin amor no salva. Mientras que el amor cumple con toda la ley. ¿Por qué? Porque si la ley fue dada al hombre para que se arregle, para ayudarlo a arreglarse respecto al plan de Dios, entonces el amor cumple con la ley. O sea, el ver la ley con ese objetivo de que lo que va a hacer es ayudarte para llegar a ese plan perfecto, entonces es una combinación de todo eso. Por eso es que nadie puede, el que diga que la ley, o sea, que yo tengo amor por Dios, pero la ley no me interesa. Tú no sabes lo que tú estás hablando, eso es una incoherencia total. ¿Me entiendes? Sin ley no vas a poder poner en práctica el amor, no vas a poder ni siquiera conocerlo. Porque la ley te va a ayudar a meterte dentro de la moral de Dios, dentro de los caminos de Dios, y te va a ayudar, va a ser un cerco que te va a proteger. Porque sin ley, entonces tú vas a vivir según lo que tú crees, que es lo contrario a lo que hemos dicho aquí sobre el amor. Entonces, bueno, esperando que sea de bendición y entender que el amor también debemos aprender a aplicarlo respecto a lo que Dios nos enseña en sus escrituras. Que el amor no es más que el poner nuestro granito de arena en arreglar las cosas a nuestro alrededor, empezando por nosotros mismos y ayudando a los demás. Y a que todo aquel que nosotros nos topemos, porque fíjate que inclusive en un momento determinado cuando Jesús dice, porque hay que amar al enemigo. Wow, eso está duro. ¿Verdad? Entonces cuando tú ves a tu enemigo, ya no es lo mismo decir, ¿cómo yo puedo lograr que ese enemigo cambie? Eso no quiere decir que en un momento determinado tú no le tengas que dar la respuesta que lleva. Pero por lo menos en tu intención está que yo espero cualquier oportunidad para ayudarlo. Si surge esa oportunidad. O sea, el vivir ya con esa mentalidad de que mi intención va a ser parte de la restauración, de la arreglar este mundo espiritual, destruido por el pecado, entonces ya tú estás mirando el amor desde otra perspectiva. Y ya tú no tienes que tener la definición, por ejemplo, cuando estoy en la congregación vivo según el amor de Dios, pero cuando estoy en mi casa vivo según este otro amor, el que siempre yo he practicado. O veo a mi hijo y ese es el amor de mi hijo, o el amor de fulano, como si tuvieras 500 definiciones de amor. No. Con esa única, tú vas a hacer un cambio donde quiera que tú te pares, porque tu objetivo va a ser colaboración para hacer las cosas mejor, respecto al absoluto de Dios. Porque si viene alguien entonces a querer que tú hagas algo que no está calibrado por Dios, entonces ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer una cosa que está mal? Ahí no te unas. Únete a ese amor de Dios, que lo que quiere es buscar la verdad, que lo que quiere es colaborar para buscar unión, para buscar la vida a través de Dios. ¿Ok? Entonces esperamos que sea de bendición. Saludos, bendiciones.